Aparte de la temperatura, ¿conoces alguna diferencia entre el hielo, el agua líquida y el vapor de agua? Hola, soy Oscar Reyes y me da mucho gusto saludarles el día de hoy. En este video vamos a hablar acerca de algunas propiedades o características de las sustancias líquidas. Las partículas del hielo, del agua y del vapor de agua son exactamente las mismas. Pero otra diferencia aparte de la temperatura que existe entre ellas es la distancia entre las partículas. Por ejemplo, en los sólidos o en el hielo, las partículas están muy juntas o muy pegadas, mientras que en los líquidos o en el agua tal y como la conocemos están medianamente separadas. Mientras que en el gas o en el vapor de agua, las partículas están muy separadas entre ellas. El hecho de que los líquidos tengan sus partículas medianamente separadas hace que tengan ciertas propiedades o características únicas. Por ejemplo, los líquidos no se pueden comprimir. Esto lo hemos experimentado, por ejemplo, al llenar una botella hasta el tope de agua, sin ninguna burbuja dentro de ella. Si esta botella yo intento comprimirla, es prácticamente imposible, es muy difícil. Y si yo sigo aplicando fuerza, lo más probable es que la botella explote antes de que el líquido se comprima. A pesar de que en los líquidos las partículas están medianamente separadas, existe una fuerza que mantiene unidas a estas partículas para que no salgan volando como si fueran vapor. Pero esta fuerza no es lo suficientemente fuerte como para unir a las partículas y convertirla en estado sólido. Es una fuerza mediana, por así decirlo. Esta fuerza que mantiene unidas a las partículas de una misma sustancia se llama cohesión. Podemos ver un ejemplo de cohesión en dos gotas de agua. No sé si han visto cuando dos gotas de agua escurren, no se tocan, pero pasan muy cerca y la cohesión hace que se junten las dos partículas. Ese mismo efecto lo podemos observar en el aceite en un sartén. Estas dos gotas de aceite no se tocan, pasan muy cerca y se juntan porque la cohesión hace que se atraigan las partículas de un mismo líquido. Muy importante recordar, la cohesión solo aplica para partículas de la misma sustancia, aceite, aceite, agua, agua, etcétera, etcétera. Pasemos a la siguiente propiedad, la adherencia. La adherencia, al igual que la cohesión, es una fuerza de atracción entre partículas. Sin embargo, la diferencia es que mientras que en la cohesión las partículas son de la misma sustancia, en la adherencia no, son dos partículas distintas. También, mientras que en la cohesión no es necesario que las partículas se toquen, solamente que pasen cerca, en la adhesión sí es necesario que las partículas se toquen. Dos ejemplos. Cuando está lloviendo y el agua cae en el vidrio, existe una fuerza de atracción entre el vidrio y el agua. Son dos partículas distintas y esto permite que el agua fluya a través del vidrio sin despegarse, por esa fuerza de atracción. El siguiente ejemplo es la fuerza de atracción que existe entre la tinta del plumón y el pintarrón. Esto hace que podamos escribir y esto se debe a la adherencia. Como te pudiste dar cuenta en estos dos ejemplos, una de las dos sustancias era sólida. Y la sustancia sólida por lo general también tiene una superficie plana. Y también es necesario que las dos partículas se encuentren en contacto para que esta fuerza haga efecto, si no, no existiría. La siguiente característica es la viscosidad. La viscosidad es la medida de resistencia que opone un líquido para fluir, es decir, la oposición a moverse o la oposición al movimiento del flujo. ¿Por qué? Acuérdense, la cohesión hace que las partículas de los líquidos se mantengan juntas. Entonces, en estos líquidos que son muy viscosos, las partículas tienden a juntarse demasiado o la fuerza de unión entre ellas es muy fuerte. Algunos ejemplos de líquidos muy viscosos, creo que ya todos conocemos la miel, el champú y algunos jarabes, etcétera, etcétera, etcétera. Un experimento muy sencillo para medir la viscosidad y que se usa también en algunas industrias es llenar dos recipientes similares con la misma cantidad de líquidos a medir. En estos recipientes hacemos unos pequeños orificios para dejar caer el líquido. Y si el líquido cae muy rápido, es muy poco viscoso. Sin embargo, si cae muy lento, entonces ese líquido es muy viscoso. Pasemos a la siguiente propiedad de los líquidos, la tensión superficial.
La tensión superficial es aquello que hace que la superficie o la parte de arriba de los líquidos se comporte como si fuera una delgada capa. Esta delgada capa nos impide que entremos con facilidad dentro de los líquidos. Es muy delgada, es como si estuviéramos arriba de una cama de agua. Esta capa normalmente nosotros no la podemos ver tan fácilmente, pero la podemos percibir de algunas otras formas. Por ejemplo, cuando nos damos un clavado de panzazo, podemos sentir cómo esta capa choca con nosotros y por eso nos duele. En algunos otros ejemplos, hay algunos insectos o hasta pequeños animales que usan esta capa para caminar sobre el agua. De hecho, tal vez alguno de ustedes ha visto alguno de estos videos en internet, de cómo estos animalitos pasan corriendo muy rápido y no se hunden debido a esta pequeña capa. Otro ejemplo, cuando tenemos una aguja o un alfiler y lo apostamos con mucho cuidado dentro de un vaso de agua, es muy probable que esta capa no permita que se hunda y quede flotando en la parte de arriba. Entonces, esta capa nos impide entrar con facilidad dentro del líquido. Para entrar dentro del líquido, entonces tenemos que romper esta pequeña capa. ¿Cómo rompemos esta capa? Pues como si fuera un globo, con algo muy puntiagudo, es decir, con algo que tenga una superficie de contacto muy pequeña. Es por eso que los clavados se recomienda no aventarse de panzazo, sino de esta forma. De igual manera, el alfiler, si lo acostamos, es muy probable que no rompa la capa, pero si lo ponemos de pie, de esta manera, va a entrar muy fácilmente. Finalmente, hablemos de la última propiedad que veremos en este video, la capilaridad. La capilaridad se presenta cuando un líquido sube a través de un sólido. Sin embargo, este sólido debe ser muy delgado. Entre más delgado, más va a subir el líquido. Tal vez antes ya hemos visto este efecto. Cuando tenemos un vaso de algún líquido, puede ser agua, y nosotros ponemos un popote, podemos ver que el vaso o el nivel del agua llega hasta aquí. Sin embargo, dentro del popote está un poquito más arriba. Entre más delgado el popote, más va a estar arriba este líquido. Esto debido a la capilaridad. La capilaridad se usa en la naturaleza para varias cosas. Por ejemplo, en las plantas, sus raíces son muy delgadas. Esto ayuda a que el líquido suba a través de todo el tronco y lleve el agua a toda la planta. De igual manera, cuando algunas personas tenemos que salir de viaje y no vamos a estar continuamente regando nuestras plantas, podemos poner pequeños hilos o telas muy delgadas que van desde la tierra de la maceta hasta un vaso de agua. Entonces, el agua que está en el vaso de agua va a ir subiendo continuamente hasta la tierra y se va a estar regando continuamente. Otra forma donde lo hemos visto, tal vez en la tela cuando nos mojamos en una alberca. No es necesario meter toda la prenda para que se moje toda. Podemos poner solamente un pedazo y el agua va a ir subiendo sola. Por ejemplo, aquí tenemos una tela y un vaso de agua. Entonces, yo nada más voy a poner la punta de esta tela y alcanzamos a ver cómo el agua va subiendo a través de la tela. Es decir, yo sumergí mi tela hasta aquí, sin embargo se mojó hasta acá. Esto debido a que los delgados hilos de esta tela hicieron o ayudaron a que el agua subiera. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que esta información te sea de mucha ayuda y si fue así, te invito a considerar suscribirte. Recuerda que en la parte de abajo estaré dejando las referencias en formato APA de la información que utilicé. Nos vemos hasta la próxima. ¡Saludos!